vamos a primeramente entender el título general de este libro de Romanos. Recuerden que Romanos es una carta que nos va a hablar mucho acerca de las doctrinas que se desarrollan casi en todo el Nuevo Testamento. Así que esta carta de Romanos, hoy vamos a estudiarla del versículo 18 al versículo 32. Y el tema general de este párrafo es la ira de Dios sobre la humanidad. Así que bienvenidos al grupo Dulos, grupo de varones de la iglesia de Calvary Chapel, Arequipa. A manera de introducción, ¿quién escribió el libro? Bueno, hasta ves acá, fue Pablo, ¿no? ¿A quién escribió? A judíos y a gentiles. ¿Y cuándo fue escrito? El año 57 al 58 después de Cristo. Esto escribió desde Corinto, recuerden. ¿Y a quién fue escrito? A los creyentes gentiles residentes en la capital del Imperio Romano y obviamente en su tercer viaje misionero desde Corinto ya escribió Pablo esta carta porque él deseaba visitar a Roma. Hoy tenemos a Roma, existe básicamente en Italia y este Coliseo, nosotros lo podemos visitar si es que tenemos la oportunidad. Es un lugar infaltable, ¿no?, de visitar allá en este Coliseo romano. El libro de Romanos, obviamente dirigido a los romanos, hemos hablado que tiene 4 puntos muy importantes respecto a lo que viene a ser todo el libro. Hemos identificado, por ejemplo, el Tribunal de la Justicia Divina, o sea, 4 edificios, ¿no? Que el Tribunal de esta Justicia Divina tiene que ver con la ira de Dios, y en la cual las palabras que van a repetirse desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 es la condenación y la justificación. El siguiente edificio, si estaríamos como en una ciudad con romanos, es que es la central de energía de la gracia. El capítulo 6, 7 y 8 nos va a mostrar la gracia y es el método por lo cual Dios nos va a ayudar a cada uno de nosotros, que sin la gracia no estaríamos aquí, ¿no?, vivos, y no estaríamos en la eternidad. Y estos capítulos 6, 7 y 8 va a hablar sobre la santificación y la preservación del cristiano. Pero el otro edificio es como llegar a una sinagoga. Básicamente va a hablar de la sabiduría de Dios del capítulo 9, 10 y 11. Y refleja obviamente la sinagoga de Israel, donde lo que va a resaltar serían 2 palabras y lo resumimos, ¿no? Explicación y restitución de Israel. Nos va a explicar por qué Israel sigue siendo parte del reino de Dios, o mejor dicho, está dentro de los planes de Dios, no ha sido desechada. Y luego llegaremos a otro edificio, ¿no?, que sería el templo de Dios. Desde el capítulo 12 al capítulo 16 es cómo deben de vivir los cristianos. Mejor dicho, ¿cuál es la voluntad de Dios para el Hijo de Dios? O sea, ¿qué quiere Dios de nosotros? Y las 2 palabras que resumen estos capítulos 12, 13, 14, 15 y 16 son la transformación y la exhortación. Ahora, regresemos un poco a este edificio 1. Todavía estamos en el capítulo 1 y todo 2, 3, 4, 5 vamos a hablar sobre el Tribunal de Justicia Divina. ¿Y cómo sería el bosquejo de este primer edificio? Pues el Tribunal de Justicia Divina, que tiene que ver con la ira de Dios, donde hay 2 palabras, la condenación y la justificación. Pues el capítulo 1 al 5 nos va a hablar esto. Pero desde el versículo 1 hasta el versículo 17 de este capítulo 1 que hemos estudiado, es como que es el secretario de este tribunal. Toda corte tiene un secretario, ¿no? Es el que va a escribir. ¿Y quién se presenta como el secretario? Obviamente Pablo. Pablo se presenta, Pablo dice quién es, Pablo habla del evangelio, que él es el que ha enseñado el evangelio, es el secretario. Y ahora se van a presentar las actas del tribunal. ¿Por qué el ser humano está siendo justiciado o está bajo la ira de Dios, o por qué merece la justicia divina, el castigo divino? Pues desde el versículo 18, que nos toca estudiar, hasta el capítulo 4, versículo 25, Pablo va a mostrar las evidencias, va a salir a juicio la causa de la condenación del ser humano.
Y después vamos a ver la revisión, ¿está bien o está mal? Vamos a ver. Es como que alguien se defiende del pecador y dice, Señor, creo que está siendo injusto al condenarme. Me están mandando. Bueno, vamos a ver esto en el capítulo 5. Recuerden que Pablo, una vez más, escribe cuando ya está a una edad avanzada, ya ha escrito otras cartas, y esta carta de Romanos es una carta sistemática, congruente, inteligente y doctrinal. Y hay muchos desafíos teológicos que poco a poco vamos a ir desarrollando. Un bosquejo simple, entonces, de esta tercera parte de la carta es que la raza humana en general es culpable de abandonar a Dios y experimentar su ira. El versículo 18 nos va a mostrar la raza humana y la ira de Dios. Y del versículo 19 al 23, la raza humana no tiene excusa ante la ira de Dios. Y del versículo 24 al 32, la raza humana experimenta el abandono y la ira de Dios. Y cuando hablamos de raza humana, yo quiero que ustedes entiendan que no hay razas, ¿no? En plural, sino hay una sola raza y es la raza humana desde que se creó al ser humano, Adán y Eva, hasta el día de hoy, todos somos una sola raza. Y vamos a ver ahora la causa, por qué la ira de Dios viene hacia nosotros. Así que el versículo 18 nos va a mostrar la raza humana y la ira de Dios. Dice el texto, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Recuerde que yo estoy usando la NTV. Así que Dios va a mostrar su ira desde el cielo. ¿Y qué significa que Dios muestra su ira sobre aquellas personas que son pecadores, son perversos y que detienen la verdad con su perversión? La ira de Dios no es una explosión impulsiva de enojo como nosotros. Y no es una explosión de impulsiva de enojo dirigida a personas que no sean del agrado de Dios, no. La ira de Dios es una respuesta ecuánime y determinada de un Dios justo en contra del pecado. Por eso que no es algo emocional, no es algo como que, oye, yo tengo ira o sufres de ira y de cualquier cosita te enojas, ¿no? Sale el sol y te enojas, ¿no? Llueve, te enojas y dices, ay, ¿por qué llovió? No es un asunto emocional, es un asunto de justicia, es un asunto de pecado, santidad. Pecado, ha sido ofendida la santidad, por lo tanto, la justicia tiene que ir ahí. Ahora, la pregunta sería entonces, ¿pero por qué Dios revela su ira contra los pecadores? Porque según el versículo 25 que vamos a ir, ellos sustituyen la verdad acerca de Él con fantasías e imaginaciones. O sea, el sustituir la verdad, el negar la verdad, no aceptar la verdad e ir tras fantasías, imaginaciones, hace que el pecador sea objeto de su ira. Como le hablaba, Dios no puede tolerar el pecado porque su naturaleza es moralmente perfecta. Ahora, este es algo que nos debe llenar a nosotros de quizás de preocupación y vergüenza. En este momento, en este contexto que somos cristianos, la verdad es que no. No debería, porque nosotros hemos sido declarados justos por la fe, por el acto que hizo nuestro Señor, el sacrificio que hizo en la cruz. Por eso soy declarado justo, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. No porque yo no he sido mala persona, sino porque yo ya soy mala persona, soy pecador, estoy bajo la ira de Dios, pero he sido declarado justo. Por esto se llama la justificación, por este acto que el Señor nos ha justificado en la cruz. Nosotros ahora podemos entrar a su presencia y ser hijo de Dios. Pero Dios no tolera el pecado, no lo va a tolerar. Y en Juan, capítulo 3, versículo 36 nos dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna, pero los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna. ¿Y por qué? Porque el texto mismo dice, sino que permanece bajo la ira del juicio de Dios. Y ahí va la buena noticia y la mala noticia, ¿no? La buena noticia es que si tú y yo estamos obedeciendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y obedecemos su palabra,
tendremos vida eterna. Pero si no obedeces, esa es la mala noticia, estás permaneciendo bajo la ira del juicio de Dios. Y no creer en el Hijo es ser beneficiario, diríamos, ¿no? O básicamente mala noticia para ti, que vas a estar bajo la ira de Dios. Dios revela su ira entonces de dos maneras, porque hablamos de la ira. ¿Cuáles serían estas dos maneras? Primero, de forma indirecta. ¿Y esto qué significa? Que Dios, mediante las consecuencias naturales de transgredir su ley moral universal, Él envía básicamente, o está en su ira, estas consecuencias naturales que son, la tierra misma está bajo maldición, la condenación, y esto lo hace de forma indirecta, sean los desastres naturales y todo, pero también lo hace de forma directa. ¿Y qué sería? Por medio de la intervención personal. Cuando las personas transgreden la ley y la humanidad, el mundo está ansioso, como Pablo va a decir más adelante, como esperando el día de la redención, por eso es que sufrimos todas las consecuencias que la naturaleza se manifiesta y lo hace de forma indirecta. Desastres naturales, enfermedades, virus, pandemias y muchas otras cosas que surgen, esto lo hace manifestando su ira. Y de forma directa sería a veces las batallas, las guerras, o bueno, si este virus ha sido creado, bueno, eso es un asunto que un día lo sabremos, no se puede decir hoy, pero de forma directa es usando a otras personas para que la raza humana sufra las consecuencias. Esto Dios revela su ira de estas formas. Por ejemplo, desde Adán y Eva, cuando revela su ira de forma directa, lo saca del jardín, el diluvio universal, Sodoma, Gomorra, el cautiverio de Babilonia. Esa es la ira de Dios manifestándose en cada uno de estos eventos, ya inundando con agua, ya haciendo caer fuego del cielo o llevando a su pueblo por 70 años. Dios revela su ira. Así que tendríamos que preguntarnos hoy, ¿no? ¿Realmente estamos viviendo esta ira de Dios? Pero Dios tiene varios tipos de iras y es donde, para entender un poquito más acerca de la ira de Dios, la ira eterna, por ejemplo, la cual se expresa en el infierno. La otra ira es la ira escatológica que se ve en la Biblia, que corresponde al último gran día del Señor, que van a ser los 7 años de la tribulación y especialmente los 3 años y medio, porque se divide en dos esto, 3 años y medio, pero los últimos 3 años y medio va a ser de gran tribulación. La ira de cataclismo, como les decía, de forma indirecta, como el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra. La ira de consecuencias, que corresponde al principio de la siembra y la cosecha, porque todo lo que tú siembras cosecharás en este mundo, en el mundo venidero. Y la ira del abandono, que tiene que ver con lo que estamos estudiando hoy. Esto consiste en quitar todos los frenos morales y dejar que las personas se desboquen, ¿no? Diríamos, en sus propios pecados. Salmos 81 del 11 al 12 nos va a hablar esto, y Proverbios 1, 23, 31, que no lo vamos a leer. Pero estos 5 tipos de ira nos muestran en toda la Escritura. ¿De qué ira estamos hablando entonces en estos versículos del 18 en adelante? Pues la ira del abandono. Dios muestra su ira abandonando, quitando los frenos morales, dejar que las personas se sumerjan, se ensucien en su propio pecado y sufran las consecuencias de su propio pecado. Nosotros, como seres humanos, a veces tenemos este tipo de ira un poquito, ¿no? Es como a veces la historia del hijo pródigo, es como si yo fuese papá y el hijo sigue siendo desobediente. Bueno, ¿sabes qué? Tanto que quieres esto, toma, pues, ¿no? Y a veces me voy de la casa, se va de la casa y luego, sufre mucho, pasa problemas y luego regresa, ¿no? Pero en ese momento de juicio, de soledad, de tristeza, de abandono que se siente esa persona, puede reflexionar como el hijo pródigo o no, o simplemente vivir así, ¿no? Justo hoy, por ejemplo, en las elecciones, a veces se escucha, y usted también, ¿no? ¿Por qué la gente quiere irse bajo un sistema
ateo, antiiglesia, y obviamente ya las elecciones vienen cerca, y la gente parece el Perú como si estuviera cegado, y están a favor, como decía, creo, un periodista, ¿no? Es como que la vaca va a votar por el carnicero, ¿no? Algo así nos vemos nosotros. A veces decían, quizás merece esta generación tener un sistema socialista, comunista, no sé, dentro del Perú para que se den cuenta, ¿no? No lo sé, es como simplemente el pensamiento de la ira de Dios es así, ya que tanto quieres, ya que tanto insistes, ya que estás así, tan duro en tu corazón, bueno, toma lo que quieres. Y ese toma lo que quieres significa abandono, pero es parte de la ira de Dios, del abandono del ser humano por querer y creer que son dioses y por querer más el pecado. Y ahí va lo siguiente, del 19 al 23, la raza humana no tiene excusa ante la ira de Dios. Dice el versículo 19, ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. O sea, Dios ha mostrado a la raza humana y les ha mostrado esa verdad. Y a esto nosotros lo llamamos la revelación general. La revelación general es que Dios ha mostrado a todo ser humano que Él existe. Y hay dos cosas muy importantes en la revelación general, la ley moral y la conciencia. Y cuando hablamos de la ley moral y la conciencia, esta ley moral es una ley universal. Y a pesar de que alguien diga soy ateo, es ateo gracias a Dios, como en su ser existe algo de moralidad, en su ser. Y esa moralidad tiene que ver, como digo, con la conciencia, porque en todo pueblo, en todo lugar o en todo ser humano, en la conciencia nos dice es como un chip, hay algo dentro de nosotros que está bien y que está mal. Hoy hemos cruzado los límites o simplemente estoy feliz de no cruzar los límites. En todo lugar. Por ejemplo, el matar. El matar es condenable en todas las tribus, pueblos, caseríos, naciones, etcétera, etcétera. El robar también es condenable en muchos, en todos. O sea, esto es un asunto universal. Y este efecto universal tiene que ver con algo que el ser humano tiene dentro de sí, que es la moralidad. Y aún los ateos no saben cómo decir el asunto moral. Quieren sacar a Dios de la ecuación, como decimos, del sistema, pero no saben cómo explicar el asunto moral. ¿Por qué los seres humanos se duelen? ¿Por qué los seres humanos saben qué está bien y qué está mal? ¿Y por qué se rebelan a veces cuando piensan que hay algo injusto desde un punto de vista moral? ¿Quién les ha enseñado? Los incas decían Amazúa, Amaquella y Amazúa, Amaquella, no seas flojo, no seas ya me olvidé, pero era Amazúa, Amaquella y Amayuya, ¿no? Ahí está, mentiroso, ahí está la ley moral, la conciencia. ¿Quién les enseñó? Pues estaba dentro de ellos y esto es la revelación general. Y la revelación especial es justamente la Biblia. Por esto, el versículo 20 dice, pues Dios desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Esa es la revelación general. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Es decir, por medio de lo que es el ser humano, las montañas, los árboles, el río, los animales, ellos pueden ver las cualidades invisibles de Dios. ¿Y cuáles son? Su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Todos desde la creación del mundo. Y la prueba es que dice que en todos los idiomas que existen en el mundo hay una palabra para el creador. Nosotros en el español lo llamamos Dios. Esa es la palabra para el creador. En latín es el Teus, ¿no? En inglés es God o God, como dicen. En alemán dicen Gut, ¿no? Creo que en portugués es Deus y en quechua Huiracocha. O sea, hay ellos y todos los seres humanos tienen otra vez este chip dentro de sí, que hay alguien divino,
alguien que tiene todo el poder, porque no podemos decir que todas las cosas vienen de este mundo, así que esa es la revelación general. Entonces, ¿poseen alguien excusa para no creer en Dios? No. Y la pregunta sería, pero entonces, ¿cómo un Dios amoroso puede enviar a alguien al infierno, sobre todo a quien nunca oyó acerca de Cristo? Muchas personas se hacen estas preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo los va a juzgar Dios a los incas? ¿Cómo los va a juzgar a aquellas de esa cultura? ¿Cómo hace Dios? Si Dios dice no les ha llegado, entonces lo que llamamos, una cosa es la revelación general, ¿serán salvos por eso? No, la revelación especial, la Biblia, pero los incas no leían la Biblia, pero tenían la revelación general, sí, tenían la revelación general, pero entonces Dios es malo en enviar a personas al infierno, cuando aún no conocen la Biblia, no, no es malo, no es injusto, lo justo es que todos los seres humanos, que tú y yo, los vayamos al infierno. Eso es lo justo, porque la ira de Dios está sobre toda la raza humana, que no respetan, que no temen a Dios. Pero nosotros no somos salvos por la justicia de Dios directa al ser humano. Somos salvos por la gracia, por la misericordia de Dios. Y si es algo, pero entonces, ¿cómo soy declarado justo? Soy declarado justo por el acto, por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, porque Él logró en sus méritos, en la forma en que vivió y en la forma que fue a la cruz, Él suplió la justicia de Dios. Y Él la recibe de parte del Padre y nos las entrega a nosotros de forma inmerecida. Por eso yo soy declarado justo ante los ojos de Dios, no en mis méritos, en los méritos de Cristo, no en mis obras, sino en la obra de la cruz de Cristo. Y no soy salvo entonces por la justicia, porque si fuese por la justicia divina, todo ser humano merece la condenación eterna. Y si esas personas mueren sin conocer el Evangelio, diríamos, es justo, es justo. Y nosotros que conocemos el Evangelio, deberíamos sentirnos los más felices, halagados y a la vez privilegiados de poder conocer la salvación, porque ahora somos sus hijos, porque ahora podemos ser declarados justos. Sí podríamos tener tristeza por ellos, pero eso es lo justo. Toda la humanidad está bajo la ira de Dios y esa ira que se ha mostrado de forma indirecta o directa, están viviendo ellos. Miren, Dios nos revela entonces su existencia por medio de la naturaleza. Sí, la naturaleza nos muestra un Dios poderoso, inteligente, minucioso, un Dios de orden y de hermosura. Es decir, Dios controla el orden de toda la creación. Pero lamentablemente ya desde 1800 surge la teoría del evolucionismo, tratando de sacar a Dios de todo lo que nosotros vemos acerca de la creación. Es un esfuerzo satánico, lo podríamos llamar. Es un esfuerzo totalmente lleno de estas maquinaciones del enemigo para que muchas personas no conozcan la verdad. Hechos, el capítulo 14, el versículo 15 al 17, dice, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena nueva de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente. Este es Pablo y Bernabé, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Ellos sabían, y Pablo ratifica, Dios hizo el cielo, hizo la tierra. Ustedes lo saben, pero ¿qué pasó? En el pasado Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Eso fue en el pasado. Por ejemplo, les envía lluvia y buena cosecha y les da alimento y corazones alegres. Dios siempre estuvo revelándose por la naturaleza a toda su creación. Y creo que la gente sabía por la lluvia y la buena cosecha, pero ellos, ¿qué hicieron? Y ahí viene el asunto. Versículo 21. Es cierto. Ellos conocieron a Dios, sí, sabían que existe un creador, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Todas las culturas conocen de Dios, pero no quisieron. Y ahí va el asunto, como les dije, las actas que salen en contra de la raza humana o del pecador. Aquí está la prueba, dice. Conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo. En cambio, ¿qué hicieron toda la raza humana, pueblos pequeñitos?
comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Miren, el fin del hombre al final, cuando hablamos acá, es glorificar a Dios, pero ellos no le dieron la gloria, no le dieron el lugar. Las escrituras exigen siempre el cumplimiento de este propósito de darle la gloria a Dios por todas las cosas que tenemos, ya sea en Romanos 15, del 5 al 6, en Salmos 29, pero vamos a leer un versículo. Isaías 43, 7. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. El ser humano ha sido para darle gloria a Dios, al Creador, pero claramente dice Pablo, ellos sí conocieron de Dios. Todos conocen de Dios, como les dije. Podemos usar la forma, digamos, de la ley moral que está, la conciencia. Podemos usar, en apologética se habla, ¿no?, del ajuste fino del universo. Podemos usar, por ejemplo, el diseño inteligente, porque las cosas tienen un diseño. Podemos probar con el argumento ontológico, ¿no?, del ser en sí. O sea, muchos argumentos, sin usar la Biblia, de que Dios existe. Y creo que la gran mayoría conoce que Dios existe, y Dios ha creado entonces al ser humano para que le dé la gloria a Dios, y tú y yo deberíamos de darle la gloria a Dios y debemos darle siempre la gloria a Dios, pero estas personas y la gran mayoría de pecadores no le da la gloria a Dios. Dios dice, el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. La base de la existencia del ser humano es para la gloria de Dios. Y claramente el texto dice, sí lo conocieron, pero no quisieron hacer caso. Y el texto dice, fui yo quien los formé, termina Isaías. Por eso dice el texto, como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Hermanos, cuando las personas rechazan la verdad de Dios, esta se reemplaza por las tinieblas de la falsedad espiritual. Por no darle la gloria a Dios, la mente de cada persona pecadora les quedó en oscuridad y confusión. Por eso, la salvación es un acto de Dios. La oscuridad y la confusión lo podemos ver en todas las personas que no conocen al Señor. Juan 3, 19 y 20 dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella. Así que el hecho de rechazar a Dios tiene que ver, obviamente, con no darle la gloria a Dios, pero también con que el ser humano ama la oscuridad, ama su pecado. Y es no solamente un abandono de parte de Dios, es también una decisión personal. Es que el hombre desea vivir en este mundo de pecado, siguiendo toda clase de perversiones. Y Pablo lo va a describir más adelante cuáles son. También entonces Juan nos dice que la gente amó más la oscuridad que la luz. Versículo 22. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Obviamente el Salmos 14:1 que dice, el necio, dicen solo los necios en su corazón, no hay Dios, ellos son corruptos y sus acciones son malas, no hay ni uno solo que haga lo bueno. Y esto lo va a repetir más adelante Pablo. Se volvieron necios. 23. Y en lugar de adorar al Dios inmortal, entonces, y glorioso, porque esa es una característica de Dios, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron de formas simples, mortales, o sea, de otro ser humano, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Los ídolos son una construcción del ser humano, pero mi pregunta siempre va, ¿cómo pueden las personas inteligentes volverse idólatras? ¿Y por qué es absurdo un ídolo? Isaías 40, 18 al 20 dice, ¿con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? El escritor, el profeta dice, ¿cómo podemos comparar a Dios? Estas preguntas. ¿Con qué imagen?
Y yo les hago esa pregunta. ¿Podemos comparar a Dios, que es espíritu, que es glorioso, que es eterno, que es grande, que es supremo, que es soberano, omnisciente, omnipresente, y en su esencia es espíritu? ¿Con qué podríamos comparar a un Dios y el único Dios que es así? ¿Con qué? ¿Qué imagen le puede representar si es espíritu? Por eso la idolatría es la falsa adoración a Dios. Y el profeta dice, ¿qué imagen se puede encontrar que se le parezca? ¿Se le puede comparar con un ídolo formado en un molde, revestido de oro y decorado con cadenas de plata? No. Y si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escogen una madera que no se pudre y un artesano habilidoso para que talle una imagen que no se caiga. Pues no se puede hacer. Y Romanos 10:19 nos dice la esencia de la idolatría basada en qué está. 19. ¿Qué es lo que trato de decir? Pablo dice más adelante, vamos a ver, que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos. Pablo dice, no, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios, y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Si lo ponemos en un lenguaje sencillo, Pablo dice que detrás de los ídolos están los demonios. Son los demonios que han distorsionado la adoración a Dios y que distraen la verdadera adoración a Dios y que ellos mismos actúan detrás de estos ídolos. Y algunos dirán, pero ya está fuerte, pastor. ¿Cómo es que sucede esto? Satanás obra de forma sobrenatural y a veces haciendo un favor y a veces sanando a personas cuando las personas van tras el ídolo. Por ejemplo, dicen, pero yo la llevé a la Virgencita, le pedí que sane a mi hijo de fiebre y se sanó. O le pedí que haga tal favor o tal cosa, tal asunto, y lo hizo. Pues justamente detrás de eso están los demonios impulsando la idolatría. Porque sí resulta, pero están detrás de los demonios, pero les resulta a todos, no les resulta a todos, solo a algunos, para ayudar a fortalecer la fe de algunas personas que están sumergidas en la idolatría. Por eso que la sanidad no es prueba de que Dios está actuando. El que te cumpla un deseo no es prueba de que Dios está actuando. Claramente dijo Jesús, vendrán falsos cristos, vendrán personas que harán milagros, que harán señales, que harán prodigios, pero engañarán a muchos, porque la brujería existe, los demonios existen. En el mismo hecho, cuando vemos nosotros en Moisés, que tira su báculo y se convierte de forma sobrenatural en serpiente, estos adivinos tiraron también su báculo, su bastón, y se convirtieron en serpiente por su poder. Y dijo, a ver, ¿qué? Nosotros también lo hacemos. Pero terminó comiéndose, ¿no? La serpiente de Aarón de su báculo a los otros hechiceros. Existe, es una realidad. Por eso Pablo dice, están detrás los demonios. Esa es la explicación. Porque algunos dicen, pero ¿cómo yo le pedí a tal santo? Sí, pues, puede dar, pero no a todos. Pero ojo, los demonios cuando hacen un favor, exigen, piden. Dios solo sana y ayuda de pura gracia. Pero Satanás te lo va a cobrar y van a ver que esas personas después van a tener problemas. Ahora, ellos mismos hicieron de forma simple de mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Cuando dice el texto aquí, la de simple mortal, el hombre, los griegos adoraban al cuerpo humano y Pablo está hablando en este contexto a esta cultura. La de las aves, los asirios se inclinaban ante las aves y está dando de taquito a las aves, ¿no? 3, los animales de cuatro patas, pues los egipcios ponían sus ojos en vacas y cocodrilos, y está diciendo todos ustedes, egipcios, asirios, griegos, y la de los reptiles, los paganos adoraban a las serpientes. Entonces, Pablo dice, todos ellos prefirieron adorar a esos dioses, porque cuando adoramos a la criatura en lugar del creador, consideramos superiores a los animales, naturaleza, o personas. Y es triste, porque la idolatría te hace adorar a alguien inferior a ti. Los animales no son superior a ti, la naturaleza o las personas, porque tú y yo hemos sido creados a imagen de Dios.
Versículo 24. La raza humana experimenta el abandono y la ira de Dios. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. O sea, el abandono de Dios es de la siguiente manera: indirecta o inmediata. ¿Qué significa? Cuando Dios quita sus impedimentos para permitir que pequen y sufran las consecuencias del caso. Como en el caso de Faraón, ¿no? Terco, 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 bueno, toma lo que quieres. Directa y pendiente, mediante actos específicos de juicio y castigo divino, como el caso de Sodoma y Gomorra, como el diluvio o como la gran tribulación que va a venir. Dios va a abandonar porque ellos primero lo abandonaron. Primero el ser humano abandona y y Dios responde con abandono. ¿Y cómo es el abandono? Versículo 25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Como dije, Dios merece la gloria. Amén. ¿Y esto qué nos dice, hermanos? Debemos adorar al Creador y no a su creación. Debemos adorar al Creador y no a su creación. 26. Por esa razón, Dios los abandonó entonces a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Y esto es lesbianismo. Hoy lo llaman ideología de género, ¿no? Bajo este pensamiento izquierda progresista se ha puesto ahora que ellos son los débiles, los indefensos y los demás, los religiosos, son los opresores, los agresivos. Esta ideología de género que dicen que hay 112 géneros se han pervertido y se han vuelto peor. O sea, ¿qué pasó? Versículo 27. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Y esto es homosexualidad o los gays, ¿no? O sea, el pecado, hermanos, no solo implica negar a Dios, sino también negar la forma en que nos hizo. Las relaciones sexuales fuera de lo normal llevan muchas enfermedades de transmisión sexual. Por eso Dios dice, van a sufrir las consecuencias. Por ejemplo, el cáncer a los órganos sexuales es los que tienen y sufren más, como el cáncer anal, por ejemplo, es justamente por las relaciones homosexuales. Y el virus del papiloma humano, el SIDA, o sea, todas las enfermedades de transmisión sexual son aquellas que se va acompañando de vivir una vida libertina, porque la homosexualidad está ligada a la promiscuidad, es decir, cambian de pareja, cambian y cambian y cambian, y para ellos no está mal tener relaciones sexuales con otras parejas, porque es parte de esto. Algunos dirán, pero es que soy homosexual y fiel. Tendrías que buscar un homosexual y fiel que tiene una pareja, porque no, lo que es normal es la promiscuidad. Lleva consigo el alcohol, las drogas, o sea, las consecuencias, el riesgo de vida de una persona que practica la homosexualidad es corta y está comprobado en las estadísticas, porque claramente dijo el Señor, van a sufrir las consecuencias de todo esto. 1 Corintios capítulo 6, 9 al 11 dice, ¿no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad, no entrarán. O son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. Ninguno de estos heredará o de esos el reino de Dios. Pero ahí, eso es la causa de la condenación y ahí viene la condenación, pero acá viene la buena noticia. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Dios restaura, perdona, quita la culpa y da siempre nuevas oportunidades. No importa hasta dónde te hayas metido en tu vida sexual, Dios
puede limpiar, perdonar y restaurar tu vida. 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Y creo que está claro porque la NTV lo ha traducido de una forma clara. 30. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar. Esto es lo que vemos. 112 géneros. Y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros que también las hagan. Dos cositas para terminar, ¿no? Bajo la ideología de género, por ejemplo, hoy se quiere poner en la currículum nacional que desde niños aprendan todas las perversiones del sexo, que no es raro, para ellos es normal, cuando la Biblia habla de lo que es normal. Hoy se habla de personas que tienen deseos sexuales, no sé, a un árbol, a una yegua, a una cabra, se sienten dálmatas, ¿no? Se sienten yeguas, o sea, ya son más claramente estamos viendo lo que Pablo denuncia en estos versículos y están queriendo que los niños, adoctrinar a los niños con esto. A esto se está refiriendo Pablo. Y hay que más hablar del aborto, hablar de muchas otras cosas que vemos. Llenas de odio, hay movimientos colectivos que buscan que las otras personas también vivan de esta forma en este libertinaje. Ahora, Pablo, con toda claridad, va a describir espiral descendente, ¿no? Primero, las personas rechazan a Dios. 2, se hacen sus ideas de lo que deben de ser y dicen que son un Dios. Caen en pecado. 3, toda clase de perversiones, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaño. Y 4, crece su odio hacia Dios y animan a otros a que sientan lo mismo. Por eso es que vemos una sociedad sumergida en la depresión, en la ansiedad o buscan el suicidio, la soledad, porque desde muy niños están sufriendo hoy, desde adolescentes, toda clase de perversiones. Y mientras el ser humano se va ahogando, recuerden que es Jesús el único que puede sacarnos de ese mundo de pecado. Solo nos toca confiar en el Señor. 4 conclusiones, hermanos. Dios se revela en su gracia de manera general y de forma especial. Su creación y la Biblia. Su creación es la forma general, la Biblia de manera especial. Número 2, la idolatría es la falsa adoración al Dios eterno, que es espíritu y verdad. Número 3, el mundo quiere crearse a sí mismo y hacer eso traerá consecuencias desastrosas. Y número 4, el único que puede ayudarnos de salir del fango del pecado es Jesús. Él nos ofrece perdón y limpiar nuestra culpa por el pecado. Que el Señor nos ayude y podamos nosotros cerrar nuestros ojos y orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites a nosotros escudriñar de esta forma, versículo por versículo. Ayúdanos a ser luz en medio de tanta oscuridad y ayúdanos a ser sal, a dar sabor, pero a la vez es muy fácil tragar una cucharada de azúcar, pero no tan fácil es tragar una cucharada de sal. Pero la sal purifica. La sal siempre ha sido utilizada, Señor, inclusive como poder evitar una infección. Hoy esa es nuestra labor. El mundo se está infectando del pecado y nosotros somos la sal. No les gustará quizás a muchas personas el sabor que podemos brindarlos basado en tus principios morales, pero ayúdanos a vivir una vida santa y a predicar tu palabra. Que tu gracia esté con nosotros siempre, Señor. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén.